Antes de que comenzara la era vikinga, hubo una mañana en la que la fe descubrió que no estaba protegida. La historia no comienza con una advertencia. Comienza en silencio. Madrugada del 8 de junio del año 793. Una niebla espesa cubre las aguas grises del Mar del Norte. El mar parece inmóvil. La costa duerme. Desde la bruma, 30 barcos vikingos avanzan sin hacer ruido. No llegan como invasores. Llegan como sombras. Frente a ellos está Lindisfarne. Un monasterio aislado. Un lugar sagrado. Hogar de reliquias, oraciones y fe absoluta. Los monjes duermen convencidos de algo simple. Que Dios los protege. Que nadie se atrevería a tocar un lugar consagrado. Se equivocan. Cuando los primeros guerreros pisan la costa, no hay alarma. No hay tiempo para huir. No hay defensa. Las puertas son derribadas. Los altares se llenan de sangre. Los monjes que resisten mueren donde rezaron durante años. El oro es arrancado. Los manuscritos son robados. El fuego consume la biblioteca. Pero entonces ocurre algo distinto. Con las mujeres, los vikingos no actúan igual. 23 monjas no son asesinadas. No aquí. No ahora. Son encadenadas. Arrastradas fuera del monasterio. Forzadas a subir a los barcos. Mientras Lindisfarne arde detrás de ellas, comienza una historia que Europa intentará borrar durante siglos. Porque en esos barcos no las esperaba la muerte. Las esperaba algo mucho peor. Pero el horror no comenzó con la violencia. Comenzó con la humillación. ¿Y qué ocurre cuando alguien pierde todo control? Las monjas son arrastradas por la playa húmeda, todavía con el olor del incendio detrás. Nunca habían visto hombres jóvenes armados. Nunca habían sido tocadas por manos que no fueran las suyas. ¿Puede el cuerpo recordar lo que la historia calla? Sus cuerpos empiezan a hablar sin palabras. Manos agrietadas por años de trabajo ahora sangran por las cadenas. Rostros obligados a mirar gritos, sangre y muerte. ¿Para qué arrancar la ropa? Las túnicas son desgarradas. No por deseo. Para evaluar edad. Fuerza. Utilidad. Aquí aparece Hilda. La más joven. 15 años. ¿Y qué pasa con quienes ya no sirven? También está Elfrida, la abadesa. 52 años. Demasiado mayor para lo que viene. La única que no sobrevivirá mucho tiempo. Mientras los barcos esperan en la orilla, queda claro algo inquietante. ¿Fue esto un acto de rabia? No. Los vikingos no improvisaban. Esto no era caos. Era un sistema. Y ese sistema apenas estaba comenzando. Para entender lo que iba a suceder, hay que mirar al norte. ¿Quiénes eran realmente los vikingos? En la sociedad escandinava, las mujeres libres tenían más derechos que en gran parte de Europa. Podían heredar. Podían divorciarse. Podían comerciar. Entonces, ¿por qué este horror? Porque junto a esos derechos existía una esclavitud organizada y aceptada. No caótica. No improvisada. ¿Dónde encajaban las cautivas? Dentro de ese sistema surgía una figura especial. La frilla cristiana. Esclava permanente. Concubina forzada. ¿Y por qué monjas? Primero, por religión. Una monja había prometido su cuerpo a Cristo. Convertirla en esclava sexual era una forma de humillar al Dios cristiano. Una demostración de poder espiritual. ¿Había otra razón? Sí. Eran mujeres educadas. Sabían leer. Sabían escribir. Conocían medicina básica y trabajo especializado. Fértiles. Útiles. Valiosas.
Las monjas no eran vistas como personas. No eran solo prisioneras. Eran recursos. Y antes de tocarlas, los vikingos sabían que primero debían quebrarlas. El castigo no empezó con la violación. Empezó con el control. ¿Dónde las llevaron primero? A las bodegas de los barcos. Espacios oscuros. Húmedos. Sin aire. Sin privacidad. ¿Puede una persona seguir siendo ella misma en ese lugar? El hambre llega rápido. La suciedad se acumula. No hay limpieza. No hay descanso. ¿Para qué tanto sufrimiento? Nada era casual. Las obligan a blasfemar contra Cristo. Les cortan el cabello y lo arrojan al mar. Las fuerzan a beber alcohol fuerte hasta perder el control. ¿Era simple crueldad? No. Era deshumanización. Cada acto tenía un objetivo claro. Romper la identidad que habían construido durante años. Demostrar que su Dios no respondía. Que sus votos no las protegían. Encadenadas en la oscuridad, empiezan a entender algo terrible. ¿Y si nadie viene a salvarlas? Cuando los barcos finalmente tocaron tierra en Noruega, el mensaje ya estaba claro. El viaje había terminado. El verdadero proceso apenas comenzaba. En tierra firme, las monjas dejaron de ser personas. ¿A dónde las llevaron después del viaje? A las casas de esclavos. Construcciones de madera. Frías. Funcionales. ¿Era esto un acto de compasión? Las lavan por primera vez en semanas. No por humanidad. Por utilidad. ¿Quién decide el valor de un cuerpo? Mujeres nórdicas mayores las examinan. Dientes. Piel. Fuerza. Edad. Fertilidad. No miran rostros. Evalúan recursos. ¿Y luego? Las jóvenes son separadas. Las más fuertes, apartadas. Las mayores, descartadas sin discusión. Aquí aparece Elfrida. La abadesa. 52 años. ¿Tiene algún valor para el sistema? No. No muere por rabia. No muere por venganza. Es sacrificada en un ritual pagano. Su vida termina como una ofrenda. Para las demás, el momento es claro. Aquí no hay azar. Aquí se decide el destino de cada una. Y para algunas, el ritual final estaba a punto de comenzar. No lo llamaban violación. Lo llamaban ceremonia. ¿Y qué significa eso en el mundo vikingo? El ritual se conocía como Bloodband. No era matrimonio. No era unión. Era posesión. ¿Dónde ocurría? En un claro del bosque. Frente a un altar de piedra. Un lugar sagrado para sus dioses. ¿Quién participaba? El líder que reclamaba a la cautiva. Un sacerdote pagano. Y toda la comunidad observando. ¿Había deseo? No. No había pasión. No había intimidad. Había sangre. Había poder. Había religión. El sacerdote sacrificaba un animal. La sangre se mezclaba con bebida fermentada. La cautiva era obligada a beber. ¿Para qué? Para sellar su ruptura con el pasado. Para marcar el inicio de una nueva identidad. Luego, ambos se cortaban la mano. Sus palmas sangrantes se unían. Un vínculo forzado, según creían, para toda la vida. ¿Y el final? Era público. Brutal. Irreversible. La comunidad miraba. Cantaba. Golpeaba escudos. En ese altar, la identidad de la monja moría frente a todos. No como persona, sino como propiedad. Cuando el ritual terminaba, algo quedaba claro. Después de la ceremonia,
la vida continuaba. Pero ya no les pertenecía. Sobrevivir no significaba ser libre. ¿Y qué pasaba después del ritual? La cautiva era llevada a la casa de su amo. No como invitada. Como propiedad. ¿Era solo encierro? No. Su vida se dividía entre trabajo y disponibilidad forzada. Cocinar. Tejer. Cuidar niños. Y obedecer cuando se le exigía. ¿Había descanso? Nunca. No había días libres. No había elección. ¿Y el cuerpo? Los embarazos llegaban pronto. Y llegaban seguido. No por deseo. Por obligación. ¿Y los hijos? Nacían sin un lugar claro en el mundo. Algunos eran aceptados. Otros ignorados. Algunos simplemente desaparecían. Las mujeres trabajaban hasta el parto. Volvían a trabajar días después. Sin cuidados. Sin protección. ¿Era esta la nueva normalidad? Para muchas, sí. El tiempo pasaba. El cuerpo se desgastaba. La vida continuaba. Pero algo aún más grave empezaba a ocurrir en silencio. Porque el daño más profundo no era físico. Los vikingos querían algo más que cuerpos. Entonces, ¿qué más buscaban? Querían la mente. Querían la fe. ¿Cómo lo hacían? Obligaban a las frillas a participar en rituales paganos. Sacrificios. Sangre. Cantos dedicados a dioses que ellas no reconocían. ¿Era solo religión? No. Era humillación constante. Las forzaban a renegar de Cristo. A pronunciar palabras que nunca habían dicho. A pedir fertilidad y placer a diosas extranjeras. ¿Y qué pasaba dentro de ellas? Las dudas empezaban a crecer. Si su Dios era real, ¿por qué no las había salvado? Si sus votos eran sagrados, ¿por qué habían sido rotos? Algunas resistían. Rezaban en silencio. Trazaban cruces invisibles cuando nadie miraba. ¿Todas podían hacerlo? No. Con los años, algunas se quebraban. No por debilidad. Por cansancio. Por supervivencia. Aceptar era menos doloroso que resistir cada día. Pero incluso entonces, la historia aún no había terminado. Porque de ese silencio forzado nació algo que nadie esperaba. De la violencia nació algo inesperado. ¿Puede surgir algo distinto del horror? De esas uniones forzadas nacieron hijos mestizos. Ni completamente libres. Ni completamente esclavos. ¿Quiénes eran estos niños? Crecieron entre dos mundos. La fe cristiana de sus madres. Y los dioses nórdicos de sus padres. ¿Se los recuerda en la historia? No por sus nombres reales. No por sus voces. Aparecen apenas en las sagas vikingas. Mujeres cristianas esclavizadas. Nombres cambiados. Historias fragmentadas. ¿Coincidencia o memoria distorsionada? Algunas sagas hablan de mujeres que sabían leer latín. Otras mencionan esclavas que enseñaron nuevas creencias a sus hijos. Sombras de vidas reales, mezcladas con leyenda. ¿Podrían venir del Lindisfarne? La cronología encaja. El silencio también. Es posible que algunas de aquellas monjas vivieran décadas en cautiverio. Que tuvieran hijos. Y que esos hijos crecieran escuchando historias prohibidas. La fe que intentaron destruir no desapareció. Cambió de forma. Y siglos después, la tierra aún recordaría. La historia intentó enterrarlas. ¿Lo logró? Siglos después, la ciencia empezó a hablar. Estudios de ADN revelan algo incómodo. En Islandia, Noruega y Escocia, millones de personas tienen marcadores genéticos de las Islas Británicas. ¿De dónde vienen?
de mujeres capturadas, de monjas esclavizadas, de historias que nadie quiso contar. ¿Y la tierra? En tumbas vikingas aparecen señales extrañas. Un crucifijo junto a un martillo de Thor. Cristo y Odín compartiendo el mismo pecho. No es confusión. Es una vida partida en dos. ¿Dónde está la ironía final? Los vikingos creyeron que al esclavizar monjas humillaban al cristianismo. Pero esas mujeres llevaron su fe en silencio. La enseñaron a sus hijos. La susurraron a sus nietos. Cuando Escandinavia comenzó a convertirse al cristianismo, muchos reyes no escucharon a misioneros. Escucharon a madres. A concubinas. A mujeres sin nombre. Esta no es una historia para el morbo. Es una historia de memoria. Porque ellas no eligieron ser mártires. Pero lo fueron. Los vikingos pensaron que habían ganado. Pero la fe que intentaron destruir sobrevivió, a través de las mismas mujeres que esclavizaron.